La clase de hoy se llama Problemas de la filosofía. ¿Acaso la filosofía tiene problemas? No, la filosofía no tiene problemas, pero sí estudia o Los problemas. busca respuesta a A los diversos problemas. problemas. De eso vamos a estar conversando en la clase de hoy. ¿A qué les suena? O sea, cuando decimos la palabra problema y les digo que la política es un problema, o la mente es un problema, o el lenguaje es un problema, ¿cómo es eso? ¿Cómo se come eso? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿A qué les suena? ¿Tres de ustedes que quieran participar? Bueno, la palabra problema, ese pro, me suena a un prefijo como a favor de, algo así. Es algo, no sé, puede ser a favor del, el blema sí no sé exactamente qué puede ser. Puede ser a favor del ser, a favor de algo, a favor de, porque si vemos todos que los problemas son la política, la ética, la mente, el conocimiento, el orden, eso va en pro de algo, del desarrollo, puede ser, del ser. Ya va, pero ¿a qué te suena la palabra problema? O sea, si yo digo René tiene un problema, ¿significa que es algo a favor? Bueno, es que lo que pasa es que yo la palabra problema me la quité del cerebro, eso para mí no existe, ¿no? Yo reemplacé problemas por situaciones que resolver, porque cuando yo o alguien habla de problemas, automáticamente se está como colocando un muro delante de él y no lo permite actuar. Mientras que si yo transformo la palabra problema por una situación que resolver, la palabra resolver ya me da esperanza, me da, es decir, posibilidades de actuar. Entonces yo esa palabra yo me la quité hace mucho tiempo de la mente, pero si me voy a la etimología, que no le he buscado, no sé qué realmente significa, pero es por la parte del prefijo pro, podría ser. Pero en términos general, un problema es algo que nos tranca, precisamente, que no nos permite avanzar. Entonces, yo lo considero como un muro y cuando se dice, la persona dice, tengo un problema, ya se tranca porque tiene un muro adelante, algo así. Ok, yo voy a utilizar acá la diapositiva como pizarrón y voy a anotar acá, problema. Ajá, es que precisamente lo que quiero saber es tu idea, ¿sí? No la etimología, o sea, sino tu idea. ¿Cuál es tu idea? Una situación por resolver, ¿cierto? Sí, pero sí, problema sería un muro, pues algo que no me deja avanzar. Vamos a poner aquí Yo lo cambié muro, por situación que resolver. Ajá. muro. Sí, sí, de acuerdo. Por eso les dije, no googleen, no busquen en el diccionario el significado de la palabra problema, porque la pregunta no es el significado lingüístico de problema, es para ustedes que es un problema. ¿Y cómo encaja eso con esas palabras que están allí de política, educación? Muy bien, entonces voy a hacer ahorita una lluvia de ideas para ir anotando acá lo que ustedes me van diciendo. Entonces, René nos dice que el problema es una situación por resolver, un muro. Muy bien, vamos a continuar. La segunda persona en levantar la mano fue, ya voy a ver aquí que me diga el sistema, fue César. César, abre tu cámara, abre tu micrófono y compártenos qué es para ti un problema. Buenas noches. Para mí el problema es una situación que afronta un aspecto determinado, ya sea en la política, como es la corrupción, y muchas cosas más. Para mí el problema es algo que, que se debe mejorar, ¿verdad? Que está ahí, como dice el compañero, que está ahí un obstáculo, pero nosotros somos el que decimos, no, ese obstáculo no va para allá, lo vamos a abrir, vamos a seguir el camino correcto. Entonces, para mí es una situación que afronta un país o un lugar determinado, un aspecto determinado, ya sea en política, economía o lo que sea. Gracias, profesor.
para servirte. Entonces, bueno, anoté acá lo que nos comenta César. Sí, un problema es afrontar una situación, algo que mejorar. Muy bien, esto está bastante interesante. Seguimos entonces, vamos a ver quién más levantó la manito. Déjenme revisar por acá. Tengo... Ok. Luego de César viene Iván Padilla. Iván, te escuchamos. ¿Qué es un problema? ¿Qué es para ti un problema? Para mí, un problema son las diferentes dificultades que se nos presentan a diario o con ese tipo de pronto la filosofía quizás miraba los problemas, las dificultades que afrontaban todos y cada uno de los ciudadanos en esa época, ya que, por ejemplo, Platón hablaba de la polis, y polis quizás es, en un término, es como que polis era tratar de buscar el bien común para todos. Entonces, ese momento, quizás para Platón era una dificultad, un problema que las diferentes personas están viviendo o la comunidad estaba viviendo. Ya para Platón, para él es importante de pronto, según sus ideales, su pensamiento, era importante resolver los diferentes conflictos o dificultades que se le presentaban a esa sociedad en ese momento. ¿Qué miraba Platón? Por ejemplo, él creó unos libros como que La República, en donde habla de política, y se le presentaron diferentes dificultades, quizás por hablar en ese momento de política, ya que muchas veces, a veces por hablar alguna situación en general o algo, nos comienza a tildar o a cogernos eh, por delante o a pensar mal de uno. Pero a veces porque, así como Platón, que un filósofo que se interesó por el bienestar común de todos, así quizás hoy en día hay muchas personas que de pronto no son filósofos, pero sí tienen pensamiento filosófico y nos gustaría vivir en una comunidad mejor, resolviendo los diferentes tipos de dificultades que se nos están presentando en la actualidad. Muy bien, gracias Iván. Entonces, yo he tomado nota acá de la palabra dificultades. ¿Ok? Dificultades. Ok, Wilmer Camargo, adelante, te escuchamos. Recuerda habilitar tu cámara y tu micrófono, que es para tu problema. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, problema para mí es un conflicto que nos crea, bien sea factores externos o internos, y los cuales necesitamos resolver, ¿no? Para seguir adelante. Creo que parte de la razón de ser, ¿no? En la filosofía es la resolución de esos conflictos, de esos problemas, e inclusive problematizar. Cuando ya no hay caos, cuando ya no hay dificultades, cuando ya no hay problemas, entonces la filosofía los crea para resolverlos. Y por eso nunca terminamos de filosofar ni de pensar. De todo. Muy bien, gracias. Ok, me decías que es un conflicto que nos crea. Repíteme por favor la palabra, que nos crea. Un conflicto que nos crea. Factores externos o internos. Que nos crean factores. Muy bien, estoy acá tomando nota en la pizarra. Gracias, Wilmer. Ok. Gracias a ustedes.
Entonces, a ver, vamos a ver quién más. Darío, te escuchamos. Es para ti un problema. Recuerda abrir tu cámara y tu micrófono. Hola, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, para mí, cuando hablamos de la palabra problema y estando en filosofía, yo he dicho que filosofar es dudar de todo. Y yo creo que la palabra problema, estaba tomando también apuntes, yo digo que es una oportunidad de escudriñar, de estudiar una situación para así entender respuestas del porqué de las cosas. Si es un problema X o Y, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es escudriñarlo, estudiarlo y sacar una conclusión o llegar a la raíz del porqué de ese problema. Es mi parecer. Gracias, Darío. Entonces ya he tomado nota también. Y bueno, vamos a escuchar por último al compañero Jairo Padilla. Te escuchamos. Habilita tu cámara y micrófono, por favor, y compártenos qué es un problema. Hola, profe. Para mí un problema es toda aquella situación adversa o no adversa que requiere de una alternativa, una solución. Y que esa situación incluye de pronto un momento, pues lo que es, lo que no es, lo que hablábamos de pronto en la primera sesión, cuando hay problemas acerca de la mentira, la verdad, y que esa situación lleva con la búsqueda de una alternativa de solución a ese tipo de problemas. Un primer problema es quién soy. No sabemos quién somos a veces. De acuerdo, Jairo, muchísimas gracias. Ok, ya una situación adversa que requiere una solución. Muy bien. Esto está bastante interesante. Les voy a compartir por acá la pizarra. Muy bien, entonces tenemos, según los aportes que ustedes han brindado, tenemos que un problema puede ser una situación por resolver, puede ser un muro, es afrontar una situación, algo que mejorar, son dificultades, es un conflicto que nos crea, que nos lo crean factores internos o externos, es la oportunidad de estudiar una situación y es una situación adversa que requiere una solución. Todas estas definiciones que ustedes han dado son acertadas, ¿sí? Creo que todos dieron con el blanco. Precisamente, hay algunas realidades, por decirlo de esa forma, que el ser humano ha tratado de explicar. Oigan bien esto que les voy a decir. Entonces, el ser humano, tratando de darle la explicación a estas situaciones, de comprender esas realidades, se ha encontrado con que algunas de ellas no tienen una respuesta o una forma única, absoluta de ser descrita. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tomamos una persona, un ser humano. A ese ser humano le hacemos una exploración, una observación, y ¿qué vamos a conseguir dentro de sí? Si a ustedes los abren, allí vamos a encontrar sangre, allí vamos a encontrar huesos, allí vamos a encontrar órganos, allí vamos a encontrar muchísimas vísceras y un montón de cosas más que
forman parte del ser humano. Entonces, podemos decir que el ser humano es huesos, carne, el ser humano es vísceras, el ser humano es sangre, y estamos en lo cierto. Pero podríamos decir también que el ser humano es otra cosa. ¿Por qué? Porque según la química, nosotros somos una sustancia compuesta de carbono. Entonces, el ser humano es una máquina química compuesta de cadenas carbonadas. Entonces, fíjense, la respuesta desde la química es que somos una sustancia más compuesta de carbono. Pero la química dice lo que el ser humano es. No, la química dice de qué está compuesto el ser humano. En este caso, la medicina o la anatomía dice cómo está estructurado el ser humano, con huesos, con sangre, carne, músculos, cómo está estructurado. Pero, ¿quién nos responde la pregunta, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es? Cuando nos hacemos esa pregunta, nos encontramos ante un problema. ¿Está bien? ¿Por qué nos encontramos ante un problema? No se los voy a decir, ustedes mismos lo van a descubrir. Piensen por un momento, les voy a regalar un minuto, piensen por un momento en una definición de ser humano, porque ustedes son seres humanos. Si ustedes son seres humanos, creo que ustedes saben qué son. Ajá. Entonces piensen, ¿qué es el ser humano? Listo. Muy bien. 4 personas que levanten la mano y me compartan qué es el ser humano. Ok, vamos a comenzar aquí. Vamos a abrir la... A ver. El primero en levantar la mano fue Isaías Alexander. Isaías, recuerda ver tu cámara y tu micrófono. Te escucho. ¿Qué es un ser humano? Bueno, yo lo definiría como un ser viviente consciente de su propia existencia. Gracias, ya va. Déjame anotar. Un ser viviente. Ajá, pero me estás respondiendo, me estás dando la respuesta con la misma pregunta. ¿Ser humano o ser viviente? No sé, defínemelo de otra manera. Algo que vive, no sé. ¿Cómo lo dirías? No sabría decir, no sé, algo, o sea, alguien consciente de su propia existencia, alguien que es vida. Alguien consciente de su existencia. Muy bien, gracias. Segundo en la lista, César, ¿cómo define ser humano? Para mí, alguien pensante. Alguien pensante. Ya sean con ideas constructivas, no sé, pero alguien pensante. Gracias. Bien, Vladimir Márquez. Aquí estoy. Bueno, pues César me robó un poquito las palabras, porque, bueno, ¿qué es ser humano? ¿Qué es un ser César, humano? Yo las palabras de Vladimir. puse un ser razonable, y pues bueno, el ser que razona, pues el ser que piensa, ¿no? Entonces se quedan en el mismo dilema, en el mismo asunto. Entonces cambiaría un poquito la situación y diría que ¿qué es el ser humano? Es aquella persona
que por su misma existencia, por su razón de ser, de existir, de estar, pues es una persona que va más allá de lo que son los parámetros determinados por la medicina, que no solamente somos carne y hueso, sino que somos seres que, vuelvo a la redundancia, somos seres razonables, somos, no sé, ¿qué más puedo decir yo de qué es el ser humano aparte de ser seres razonables? No sé, César me quitó a mí las palabras, en realidad. Ok, gracias Vladimir. Aquí estoy tomando nota. Ven que estoy tomando nota de todo lo que están diciendo. ¿Okay? Vamos a ver quién viene a continuación en lo de las manitos levantadas. René, te escuchamos. René. Gracias. Yo lo resumo en una sola palabra. Para mí el ser humano es un resultado. Un resultado. Resultado. Ajá. De todo. Es resultado de la evolución, es resultado de un biotipo, es resultado de su propia existencia, es resultado de su propio pensamiento, es un resultado de todo. Es lo último de todo. Por eso es que somos un resultado. Hasta desde el punto de vista cultural. Porque a nosotros nos han enseñado lo que hemos querido que aprendamos, no lo que queremos aprender. Eso lo venimos a hacer después. La cultura nos hace ser como somos desde pequeños. No lo escogemos nosotros. Nosotros somos resultados ¿de qué? De la unión de una pareja, de un cigoto, que ya trae codificadas una serie de cosas en su ADN. Por eso es que yo digo, el ser humano ante todo es exclusivamente un resultado. Ok. Le toca a William. William Piña, te escuchamos. Recuerda habilitar tu micrófono y tu cámara para participar. Buenas noches, saludos a todos. Buenas noches, profesor. Bueno, yo voy a una definición que aprendí hace mucho tiempo en el colegio del ser humano. El ser humano es el pináculo de la creación, creado por Dios a imagen y semejanza, que tiene la capacidad de razonar y de conocer lo que es bueno y lo que es malo. Fuimos creados por una inteligencia superior a la de nosotros, a la cual llamamos Dios. Otros le dan otro calificativo. Somos casi ángeles. Darío, te toca a continuación. ¿Me escuchas? Sí, profe, qué pena, se me había caído el internet un segundo, me disculpo. Bueno, profe, pues yo me le uno a César y a Vladimir. Como dijo Vladimir, me robaron un poquito la palabra, pero para mí el ser humano es un ser pensante. No puedo decir que es un ser vivo porque hablaríamos de que los animales son seres vivos, entonces estamos como ingresando en otro estado. Entonces yo creo que es un ser pensante con capacidades, dificultades y destrezas. Ok. Gracias, profe. Gracias a ti, Darío. Tenemos acá estas definiciones. Muy bien. Podemos decir que todas son coherentes. Podemos decir que todas expresan algo del ser humano. Podemos decir que todas son válidas. Ahora, ¿cuál de esas es suficiente? Profe, ninguna. ¿Cuál es suficiente? Darío. Profe, yo estoy mirando la pantalla y pues al leer todas
las respuestas de los compañeros, más la mía. Yo creo Ya que va, creo que hay un ruido en la clase, me parece. Si los demás compañeros pueden silenciar el micrófono, por favor. Ok, profe, estaba diciendo que mirando la pantalla y leyendo a todos los compañeros, siempre a todos nos falta alguna parte. Entonces, definir el ser humano yo creo que es algo bastante difícil, porque si hablamos de que es alguien consciente, nos va a hacer falta definir muchas cosas del ser humano, porque yo decir... ¿Tú dijiste que definir el ser humano es algo? En mi posición, que definir el ser humano es algo imposible porque siempre nos va a faltar una parte. Ok, pero tú no dijiste la palabra imposible, dijiste otra palabra. ¿Se me fue? Dijiste difícil. Difícil, bueno, difícil. Bueno, difícil. Y difícil se parece a dificultad, Sí. de problema. La voy a marcar aquí. Porque es que, profe, si hablamos de que decimos el ser humano es un ser pensante, pero aparte de ser pensante, el ser humano tiene otras habilidades, otras destrezas y otras deficiencias, entonces no podemos definirlo como tal. Si hablamos de que el ser humano es un ser vivo, estamos metiendo a otra rama naturaleza también al lado del ser humano. Entonces nos queda como complicada la situación. Me parece que no hay una definición concreta para definir al ser humano. Entonces, definirlo es un Problema. Definir al ser humano es una situación por resolver. Ya aparecieron las llaves. Según algunos historiadores, nosotros tenemos 6.000 años de historia. Y en 6.000 años, definir al ser humano todavía es una situación por resolver, según René. Definir el ser humano, bueno, puede ser también un muro, porque es que todavía nadie lo ha logrado de manera única. Definir el ser humano es una situación que hay que afrontar, porque como todavía no lo hemos logrado, hay que seguir y seguir. Es un conflicto, es una oportunidad de seguirlo estudiando y es una situación que requiere una solución. Entonces, cuando en filosofía hablamos de un problema, precisamente es algo, por poner una palabra, que es real, porque el ser humano es real, usted es real, yo soy real. No podemos negar que los seres humanos existen, pero es tan complejo, tan grande, tan múltiple, que definirlo, explicarlo de una manera única y suficiente no ha sido logrado. Y eso es lo que en filosofía llamamos un problema. ¿Por qué? Porque la ciencia no le interesa qué son las cosas. La ciencia simplemente le importa cómo funcionan las cosas. Al mercado le interesa para qué sirven las cosas. Pero la filosofía sigue preguntando qué son. ¿Sí? Usted, por ejemplo, ve los estudios de medicina. La medicina conoce el cuerpo humano, bueno, hasta la célula, hasta más allá de la célula. Y se han descubierto medicamentos, tantas cosas, pero este campo de la ciencia dice, bueno, he logrado esto, realmente no me interesa saber qué es el ser humano, me interesa es cómo curarlo, cómo sanarlo, cómo quitar la herida, cómo solventar el cáncer. Eso es lo que me interesa. ¿Qué es? No sé.
pero sabiendo cómo funciona, puedo repararlo. ¿Sí? Entonces, a esto nos referimos cuando es un problema. Todos ustedes, Isaías, César, Vladimir, René, William y Darío, tienen razón. El ser humano es alguien consciente de su existencia, es alguien pensante, es un ser razonable, es el resultado de todo, es creado por Dios, es un ser pensante con capacidades, dificultades, destreza. Podemos decir que el ser humano es un ente que tiene sentimientos, emociones, que ama, que es capaz de crear, que es capaz de inventar, que puede reproducirse, multiplicarse, que tiene conciencia propia, que es que en la multiplicidad también es único, porque cada ser humano es único. Podemos decir, bueno, que es un cuerpo y es un alma unida, compactadas en una sola cosa, en fin. Pero una respuesta única que lo envuelva todo no existe aún. Y las que existen, oído con esto, ¿ok? Y las que existen aún les falta. Siempre hay un hueco. Siempre hay algo que como que todavía no termina de ser suficiente. Por ejemplo, Platón habla del ser humano. Y Platón nos da una descripción larguísima de qué es el ser humano. Y esa explicación es convincente. Es convincente. Pero entonces uno empieza a hacerse preguntas. ¿Y entonces cómo explicas tal cosa? ¿Y cómo explicas esto otro? ¿Y cómo explicas esto además? Y parece que, ok, como que le falta. Y todos los filósofos, Aristóteles, filósofos más contemporáneos, o hombres, vamos a decir hombres, todavía no utilicemos la palabra filósofo, hombres lo han hecho y han desarrollado argumentos, explicaciones bastante profundas, amplias, larguísimas, intentando definir el ser humano. Muchas se contradicen, pero aún así tienen razón. Y esto es filosofía, muchachos. Esto es filosofía. ¿Por qué? Porque, como les dije, la ciencia, cuando no logra descubrir algo o algo no le da exacto, simplemente lo descarta, lo desecha. Ya no me interesa. Pero la filosofía sigue, 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 sigue y sigue. Entonces, así como el ser humano, definir ser humano es un problema, también hay otras cosas que son reales, que son verdad, o no, bueno, no usamos la palabra verdad, porque aún la verdad también es un problema, porque ¿cómo podemos definir la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Sí? De esto vamos a hablar dentro de un ratico, pero entonces deseo que me digan si ya cayeron, si dijeron, ya entendí, ya sé que es un problema, o por qué es un problema. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de problema dentro de la filosofía, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir acá la pizarra y los escucho. William, te escuchamos.
Bueno, yo creo que el intentar definir qué es un ser humano y intentar definir también qué es un problema nos acerca a lo que realmente es el tema de la filosofía, ¿no? O por qué la filosofía existe, ¿no? Esa necesidad de constantemente estarse cuestionando lo obvio eh, es lo que le da, o es una de las cosas que hace que este modo de vivir, porque para mí la filosofía más que, o como yo lo entiendo, más que una ciencia o una disciplina, es una forma de vivir. Esa estarse cuestionando todo el tiempo lo obvio, pareciera que no, que es la esencia fundamental de la filosofía. Cuando hablamos de ser humano, quizás de otra ciencia, simplemente con definirlo coherentemente lo que se conoce en cada una de esas ciencias, en la química como usted mencionaba, o en la ciencia, o en la biología como usted también lo mencionaba, definir un ser humano simplemente está definido. O bien, un conjunto de huesos y de órganos que componen un cuerpo que tiene capacidad de razonar, o una serie de carbono, ¿no? Y como usted lo dijo, ¿no? Entonces yo creo que este ejercicio ha servido más que para la definición de lo que es un ser humano o la definición de un problema, sino para comprender cuál es el objetivo de la filosofía, cuál es el objetivo de la filosofía. Bueno, profe, yo creo que a partir de hoy la palabra problema cambia de significado en mi vida. Para mí antes un problema era algo demasiado difícil, algo de no encontrar, algo imposible de resolver. Y ahora con esa explicación puedo decir que un problema es algo a manera de estudiar, es algo que ya no se está solo, que hay mucha gente estudiando la misma situación. Y me parece muy bien, y uno de los compañeros, que la verdad no alcancé a notar el nombre, dijo algo bastante bonito, y es que la filosofía es una forma de vida, es un estilo de vida, y eso me parece muy bonito porque eso es chévere en lo que estamos involucrados todos en este momento, resolviendo esa clase de problemas, por llamarlos de esa forma, involucrándonos en buscar el significado o la explicación de cada una de las cosas. Gracias. Yo me quedé pensando en lo que significa problema y ahora adquiero una nueva forma de pensar relacionada a esto. Y es que problema ahora lo veo más como preguntas a resolver. Si algo me sucede, ¿qué voy a hacer? Una respuesta, tengo que encontrarlo. Si, por ejemplo, con ¿qué es un ser humano? Una pregunta que tal vez no haya una respuesta definitiva, pero sí algo que tal vez en algún momento se pueda dar respuesta. Por favor, confírmenme que pueden ver la pantalla. Sí, sí se ve. Sí se ve, Muy profe. bien. Ajá. ¿Qué problemas aparecen allí? El ser Vamos a humano, leerlos. el orden, Dios, educación, belleza, historia, verdad, conocimiento, lenguaje, arte, correcto y ser. Muy bien. Gracias, Darío. Todas esas cosas son problemas filosóficos. Todas, vuelvo y repito, son reales. El ser humano existe, el orden, Dios, la educación, la belleza, son cosas que no podemos negar o no podemos decir así ligeramente que no existen o que no son. El asunto es que estas cosas que están aquí, tal como sucede con el ser humano, sucede también, por ejemplo, con la verdad, con el conocimiento, con el arte, con Dios. Pónganse a pensar por un momento en cada una. ¿Cómo podemos definir el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se conoce? ¿Qué es lo que se conoce? Y cuando un conocimiento es verdad, por ejemplo, o qué es el lenguaje.
¿Cómo desarrollamos el lenguaje? ¿Qué es lo correcto? ¿Sí? Vamos a pensar en esa. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? Cuando decimos, haz lo correcto. Por ejemplo, ¿qué es la historia? ¿Existe la historia? Pasado, presente y futuro. ¿Realmente existe el pasado? ¿Qué es la belleza? Lo bello. La belleza existe, la belleza está presente en todas partes. ¿Por qué las cosas tienen que ser bellas? ¿Por qué a veces vemos y calificamos a una persona como bella y a otra persona como fea? ¿Y por qué una persona que a mí me puede parecer fea, a otra persona le parece bella? Entonces, ¿es bella o no? ¿Qué es educar? El ser humano está en una permanente educación, pero ya la humanidad logró conseguir la manera perfecta, el método de educar. Y todavía hay guerras, porque hace nada la guerra de Ucrania con Rusia. Entonces, el ser humano está educado. Dios, por ejemplo. ¿Existe Dios? Y si existe, ¿qué es? Podemos conocerlo. Y cuando me refiero a Dios, no necesariamente estoy hablando de Dios, Jesucristo, el Dios de la cristiandad, ¿sí? Sino Dios, esa entidad, ese ser supremo, ¿sí? Que la mayoría de los seres humanos creen. En mi caso, yo creo en Dios, Dios Yahvé, Jesucristo, ¿ok? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en otra parte del mundo creen en un ser supremo también. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Por qué el hombre necesariamente cree en un ser superior? ¿Por qué? ¿Y por qué, si Dios no existe, cómo puedo negar algo que no existe si no existe? Un cuestionamiento ateo. Los ateos afirman que Dios no existe. Pero ¿cómo puedes negar algo que no existe? Se dejó de compartir la pantalla. Entonces, tenemos esta serie de problemas, ¿sí? El orden. ¿Cuál es el orden de las cosas? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué rige el orden? Hay una teoría que dice que del caos, ¿sí? De una explosión del Big Bang, llegó a existir el mundo. Entonces, ¿es posible que de la nada surja el orden? Porque el orden está en todas partes. El cuerpo humano, cada órgano colocado, todo. Y si se dan cuenta, todo lo que nos rodea sigue un orden. Que si los planetas, la estructura de la casa, la forma como nos vestimos, los lentes, todo tiene orden. Entonces, ¿qué es el orden? Y bueno, por allí podemos hacernos muchas preguntas y no vamos a llegar a una respuesta suficiente de todas estas. Bueno, fíjese, cuando nosotros nos ponemos a revisar el listado de todos los problemas filosóficos que usted planteó en la pantalla, nos damos cuenta que cada uno de ellos tiene una definición y muchos de ellos pueden variar en función al punto de vista y a los paradigmas que tenga cada una de las personas, ¿no?
por ejemplo, un ejemplo, y lo que hablando la semana pasada, ¿qué es la verdad? Bueno, lo que para quizá una persona es la verdad, para otra persona quizá no lo es, y quizá estamos hablando del mismo objeto, ¿no? Eh, realmente, eh, lo, lo interesante de esta forma de vivir que es la filosofía es que se intenta cuestionar y buscar los conceptos a todos esos problemas que la filosofía nos presenta, ¿no? Que es el orden, que es el ser humano, que es la belleza. Eh, lo que para una persona es bello, no lo es tanto, ¿no? O no lo puede contemplar. Igual que qué es lo correcto. Realmente yo veo que termina siendo problemas para la filosofía porque realmente no existe una definición concreta en la cual todos, absolutamente todos estemos de acuerdo. Y es por eso que termina siendo problema filosófico, porque la filosofía parte de que todo lo cuestiona. O una de las características de la filosofía es que todo lo cuestiona. Exacto, así es. La filosofía todo lo cuestiona y sigue haciéndose preguntas. La filosofía pregunta el porqué del porqué y el porqué del porqué del porqué. Comparto también ese pensamiento que uno de ustedes lo dijo, la filosofía se hace, ¿sí? No es simplemente saber un montón de cosas, sino hacerla. Entonces, yo hago filosofía cuando amo saber, cuando amo conocer, cuando quiero saber cosas, ¿sí? No necesariamente porque sean útiles, no necesariamente porque me generen dinero, no necesariamente porque les tenga que sacar provecho o por algún interés, simplemente por satisfacer esa necesidad, ese deseo de saber. ¿Okay? Usted sabe que me gustaría aportar algo más, ¿no? Por eso yo creo que el filósofo en esencia es un curioso, y es un curioso por naturaleza, pero también no sé qué palabra utilizar. Nunca se satisface del conocimiento que obtiene, sino siempre busca la manera de ir un poco más allá. Exactamente, así mismo es. Muy bien. Continuamos escuchándoles. Ahora le corresponde a René. Adelante. ¿En qué problema nos metió usted, profe? En muchos problemas. Cada uno de los módulos del diplomado, y de verdad sería fantástico que pudieran hacer el diplomado, que se esforzaran por apartar el tiempo entre sus ocupaciones, entre sus quehaceres, y bueno, también hacer el esfuerzo por lo que implica leer, sumergirse allí en esas lecturas, obtener una buena calificación, y que bueno, puedan hacer el diplomado, porque cada módulo, cada uno de los módulos precisamente es profundizar en cada uno de los problemas. Usualmente, claro, nosotros en el diplomado solamente vamos a estudiar 10, nada más. No los vamos a estudiar todos, porque son muchísimos. Vamos a estudiar los 10 más estudiados, valga la redundancia. Entonces, bueno, todos estos problemas tienen mucha tela que cortar, como decía uno de ustedes, y bueno, de verdad que es algo bastante apetecible. Si usted ama el saber, usted va a querer saber en detalle cada una de esas cosas. A eso es lo que me quiero referir, ¿no? Cuando hablamos de que son cosas reales, son cosas que por el hecho de que no tengan una respuesta unívoca, de que no tengan una respuesta suficiente, plena, no significa que los vayamos a negar, o no significa que no se pueda dar una respuesta que lo busque explicar, ¿sí? Yo creo que, y de eso vamos a hablar más adelante, las explicaciones filosóficas no son caprichosas. No es lo que yo piense porque a mí me da la gana, porque a mí me parece, o porque a mí me parece más chic así. Los filósofos razonan,
Los filósofos dan argumentos, los filósofos buscan una explicación por esto, 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 y dando razones, explicaciones y argumentos suficientes. Como les decía hace un rato, pueden ser muy largos, larguísimos, pero aún tienen huecos. Pero son intentos de responder a ese problema. Y ese intento de responder a ese problema es valioso para la filosofía. Vale, o sea, a eso lo llamamos filosofía. ¿Por qué? Porque una persona explicó, no desde sus caprichos, no desde lo que le parece, porque ahí sí sería subjetivo, ¿sí? Decir, bueno, yo porque a lo mejor tengo estos lentes, yo porque a lo mejor no he ido al psicólogo y yo le tengo miedo a tal cosa, entonces yo creo que es esto. No. Es decir, ahí sería una respuesta subjetiva porque predomino yo como sujeto. La estoy manchando, digámoslo de esa manera, estoy manchando esa respuesta de mis cosas, de mis temores, de mis sentimientos, de mis emociones. ¿Ok? Entonces, filosofamos, vuelvo y repito, filosofamos cuando yo intento dar una respuesta que sea, que responda a ese problema de manera global. ¿Sí? Creo que me di a entender. De todas maneras, si no, igual me pueden preguntar ahorita. Entonces, como dice Luis Rodríguez en el mensaje, ok, no existe una verdad absoluta. Tal vez mi respuesta no es la verdad absoluta, pero tampoco es un punto de vista. ¿Sí? Un punto de vista, una opinión es diferente de una producción filosófica. ¿Sí? Por lo que ya les dije. Hacer filosofía es eso, es que yo pienso, yo razono, yo explico, yo profundizo algo que puede estar aquí contemplado, pero que no lo estoy llenando de mis sentimientos, de mis cosas. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, fíjense que acá Luis dice, veo en eso un problema para la filosofía, ya que entiendo que la verdad es cambiante y no resulta única. Bueno, habría primero que definir qué es la verdad. Y si es cambiante, ¿por qué es cambiante? Y cómo cambia. ¿Ok? Pero no podemos aceptar, por ejemplo, que el cigarrillo no es bueno. Y así otra serie de cosas. La anterior pregunta se realiza con el propósito de aprender a polemizar razonablemente y no usar la filosofía para desconocer realidades que son funcionales, pero dan respuesta a un problema. Chévere. Yo voy a dejarles una lectura, ¿sí? Bueno, yo creo que la podemos compartir ahorita rápidamente. Les voy a compartir acá la diapositiva porque era lo que tenía planeado para el cierre de la clase. Como les decía, Platón, como les decía, Platón, él escribía en forma de diálogos, mitos y alegorías. Y él hablaba sobre temas como la política, que por cierto no lo incluía en la lista de problemas. La ética es lo correcto, la mente, el ser humano, el conocimiento, el orden, el lenguaje, la educación, la belleza. Es decir, Platón trató de dar respuesta a esas preguntas. Es decir, ¿qué es la belleza? Y Platón decía que es la belleza. Aunque fue escrita por él, no significa que era una respuesta caprichosa, sino que él buscó dar una respuesta suficiente a esos temas. Por supuesto, eso hace que sean filosofías, que aun cuando son bastante amplias, todavía faltan. ¿Sí?
Entonces, hay un mito, aquí dice Platón en griego, se escribía así como lo ven aquí en amarillo. Hay un mito, una alegoría que él escribió que se llama la alegoría de la caverna. Mis pizarras, ya van acá. Ajá. La alegoría de la caverna. Por allí René nos escribió un mensaje. No alcancé a leerlo completo. Ya va. Eso lo voy a leer. Si Platón trató y no, trató y no pudo, ¿qué será de nosotros? Bueno, pero ustedes pueden. A partir de lo que ya él desarrolló, bueno, si hay huequitos por allí, entonces ustedes complementan y va creciendo eso. Les comparto el documento, son 2 hojitas nada más, lo van a leer rápido y van a conversar 5 minutos al respecto, ¿sí? Y bueno, después me dicen qué les parece.